El 28 de julio pasado, 200 años después de nuestra independencia, luego de que Pedro Castillo diera su primer mensaje a la nación como presidente en el Congreso de la República, se produjo un pequeño desaire que para muchos pasó inadvertido. Cuando Guido Bellido se acercaba a felicitarlo, Castillo, que no lo vio, siguió de largo y lo dejó con la mano extendida. ¡Sí, juro! ¿Quién diría que estos 21 camaretazos eran el preludio de que no solo el centro de Lima iba a temblar? Son las 7 de la mañana del 28 de julio y los medios de comunicación permanecen expectantes ante la llegada de Pedro Castillo Terrones, presidente electo de la República, hasta aquí, hasta el Palacio de Torre Tagle, construido en 1736. Es en este lugar donde la Comisión de Anuncio del Congreso de la República llegará para invitar al presidente para dar su mensaje a la nación. ¡Foto, foto, foto, foto! Llegaban los altos mandatarios a saludar. Presidente, un saludo a la cámara, por favor. Uno de ellos, el presidente en Chile, Sebastián Piñera, tuvo que ser alertado de la ubicación al ingreso del Palacio de Torre Tagle. Presidente, para Cuarto Poder, por favor, ¿qué reflexiones le da el hecho de que el presidente Castillo también desea una nueva constitución? El presidente Castillo fue electo por una mayoría de peruanos dentro del sistema democrático y yo estoy seguro que todos los que creemos en la democracia respetamos las reglas de la democracia. La comisión de anuncio también llegó a Cancillería. A la salida, el parlamentario Freddy López declaraba a los medios, pero sus colegas decidieron regresar al Congreso sin él. No, está solo el presidente y su comisión. Ya me dejó el carro por Figuretti me ha dejado el carro, entonces voy a tener que ir caminando. ¿Va a ir a pie? Voy a tener que ir caminando. En el nuevo Congreso se produjeron algunas escenas que al parecer anuncian lo que se nos viene en los próximos 5 años. Se va a rendir honores al señor Francisco Sagasti Bonhauser. El expresidente de la República, Francisco Sagasti, no pudo entrar al recinto parlamentario a devolver la banda presidencial, tal como hizo Valentín Paniagua, el anterior presidente de transición que tuvimos. Sagasti se tuvo que sacar la banda en la vereda de la entrada al hemiciclo, donde amenazaron con vacarlo más de una vez en menos de 9 meses de gestión. Le está colocando para que esta sea llevada al interior del Parlamento. No ingresa. Molestísimo porque aquí hay un... Pero no fue lo único que se vio ese día. Ahí arriba está sentado Cerrón, el señor Evo Morales. Luego aquí el excelentísimo Luis Arce, presidente de Bolivia. Por aquí nuestro amigo Diego. Mira quién vas a tener de invitado. Juro por los pueblos del Perú, por un país sin corrupción y por una nueva constitución. Pedro Castillo juró como el presidente del Bicentenario ante los millones de peruanos que lo miramos por televisión. Ante los congresistas de un partido al que recién se unió el año pasado. Ante don Irenio, su padre, que prometió desheredarlo si traiciona a su pueblo. Y ante su hija, la pequeña Alondra, la que prometió que iba a cambiar el país. Lamentablemente, durante la campaña electoral, se ha tratado de asustar a la población con el cuento que queríamos expropiar los ahorros, las casas, los automóviles, las fábricas y otros bienes de propiedad de los ciudadanos, lo que es totalmente falso. Nuestra primera gran tarea es continuar la lucha contra la pandemia del COVID-19 que tanto ha golpeado a nuestro país, construyendo sobre lo avanzado, escuchando a la ciencia y poniendo el bienestar de los peruanos por delante. Nos toca gobernar en un momento de enorme gravedad para el Perú, pero debemos maximizar nuestro esfuerzo para alcanzar la vacunación de toda nuestra población en el menor tiempo posible. No las defraudaremos, no los defraudaré.
Nadie podía imaginar que en 24 horas el presidente, como si fuera un mago, en lugar de sacarse un conejo, se sacó un premier del sombrero, donde aparentemente lo mantenía escondido desde la noche anterior o desde mucho antes. Juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de presidente del Consejo de Ministros que os confío. ¡Sí, juro! ¿Cuánta coordinación previa hubo entre Pedro Castillo y Guido Bellido? En pleno juramento, Pedro Castillo luce serio e incluso desencajado ante Bellido, de 41 años, quien defendió a la terrorista Edith Lagos en redes sociales. Le dijo gay puerco a un homosexual y se le investiga por apología al terrorismo. Es en la Sagrada Pampa del Aquino, en Ayacucho, cuando Castillo incluso le dice a Bellido cómo debe jurar. Levantar la mano. Se ve un premier saludando contento y a un presidente que no le sale ni de broma una sonrisa. Hacia el miércoles 28 el gabinete seguía en el limbo. Los nombres iban y venían desde hace semanas. Ante las denuncias que rodeaban al primer candidato de Cerrón, Roger Nájar, Dina Boluarte parecía ser la elegida para ocupar el primer ministerio de la nación. Alguna razón debe haber para que se haya cambiado a última hora. Entiendo que están debatiendo la conformación del gabinete ministerial y que están buscando la mejor composición. Entendía que era hoy día en la mañana, ¿no? No, el gabinete está ya decidido, pero es el presidente Castillo que lo tendrá que anunciar. ¿Y por qué este retraso? No hay ningún retraso. Está previsto para hoy miércoles y se ha cancelado y ahora va a ser el viernes. No, yo creo de que no ha habido ningún retraso. El presidente no anunció que era para hoy día. Pero el Palacio de Gobierno envió un comunicado y dijo que era hoy a las 4:30 en el centro de convención. La misma gente Perú Libre también. No estaba enterada de lo que usted indica. Los así llamados preministros que se habían insinuado durante las últimas semanas salieron disparados del pregabinete. Cuarto Poder supo que, por ejemplo, Daniel Salaverry, Abelino Guillén y Mariano González marcaron distancia de inmediato. El dólar dio un salto digno casi de una olimpiada y superó los 4 soles. Y el valor de las empresas que cotizan en la Bolsa de Lima disminuyó en casi 6%. El rechazo al premier fue unánime. Un parlamentario vetado para participar en la Comisión de Inteligencia en el Congreso. Pero con el cargo que ahora ostenta, podría acceder a preciada información militar en la lucha contra la subversión. La hora esperada, las 8:30 de la noche. El escenario como hecho para la ocasión, el Gran Teatro Nacional. La obra, póngale usted el nombre de su preferencia. La juramentación no se iniciaba, el telón no se subía. Pedro Castillo llegó y convocó una reunión paralela en el centro de convenciones, al costado precisamente del Teatro Nacional. Vemos a Alex Paredes subiendo las escaleras eléctricas. No solo en los exteriores del recinto se extendía la espera. Primero se anunció para el miércoles a las 4:30 de la tarde, y luego para el viernes. Hoy jueves 29 de julio se anunció para las 8:30 que íbamos a tener un nuevo gabinete, pero son las 9:24 de la noche y hasta el momento no pasa nada. Yo soy una persona de izquierda, pero no de ultraizquierda. Así se definió Aníbal Torres. Él y Pedro Franque asistieron a una reunión convocada por Castillo, entendida más bien informal, como casi todo en este gabinete. Bien, ahí está saliendo Pedro Franque. ¡Doctor Franque! Las horas pasaban y, como muestran las imágenes, los mismos invitados ya estaban impacientes. La presidenta del Congreso, cansada de conversar, tuiteó a las 11:07 que seguía esperando. Se dice, por ejemplo, que Dina Boluarte llegó temprano y que en el curso de las discusiones terminó saliendo con el fajín del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social en la cintura. Por la niñez sin desnutrición y por un pueblo peruano mejor alimentado, sí, juro.
Concluida la reunión con Franque y Aníbal Torres, Castillo, ya sin tener de dónde conseguir a un ministro de Economía y otro de Justicia, a esas horas de la noche y con la ciudad bajo una persistente garúa, tras discutir por 20 minutos con Bellido y el secretario general de organización, Richard Rojas, decidieron llevar adelante la ceremonia de juramentación con lo que tenían a mano. Solo 16 ministros, eso sí, cada uno más cuestionado que el otro. Pasaba un día más sin que los peruanos tuvieran claro el panorama. Un día más sin que los periodistas podamos acceder a actividades oficiales. Un día más sin que el presidente de la República respondiera preguntas. El 30 de julio, como si el movimiento no fuera suficiente, un temblor sacudió Piura. El presidente de la República, Pedro Castillo, salió del Pentagonito sin recibir el bastón de mando que lo reconoce como jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Nunca se le entregó, pero ya en Piura hizo una promesa. Mil disculpas por la improvisación y acabamos de comprometernos para que el día 11 de agosto a las 9 de la mañana vamos a venir nuevamente acá y estamos convocando para todas las autoridades, el gobierno regional, para ver los problemas de la región. En ese momento el presidente no podía disponer de presupuesto para la región Piura porque no tenía ministro de Economía que haga la gestión. Pedro Franque se reunió con Castillo hasta las 2 de la mañana del viernes. Fue en la noche de ese día, al fin, que juró por todo lo que no representa su premier. Por un avance sostenido hacia el buen vivir, con igualdad de oportunidades, sin distinción de género, identidad étnica o orientación sexual, por la democracia y la concertación nacional. Sí, juro. Aníbal Torres aceptó la cartera de Justicia y Derechos Humanos y con él finalmente se completaba el gabinete con menos paridad de los últimos años. Solo 2 mujeres en el equipo. Y así inicia Pedro Castillo su gobierno, sin mencionar la lucha contra el terrorismo en su mensaje a la nación, pero saludando por primera vez a etnias, culturas, ofreciendo la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología y pluralizando el que será el Ministerio de las Culturas. Se viene la cuestión de confianza en el Congreso y aún no se sabe si la designación de Guido Bellido es un envío al paredón para sacrificar al primer gabinete, para así poder acelerar la convocatoria a su ansiada Asamblea Constituyente. Todo apunta a que la inestabilidad continuará mientras la sombra de un portero que en verdad resultó ser quien tiene el manojo de llaves del gobierno crece día a día.